Bueno, a ver, en principio buenas noches a todos. Sí, hoy día corresponde hablar o abordar el tema del el camino hacia la reforma constitucional en el Perú. En el título sexto de la actual constitución vigente señala que una reforma constitucional es el conjunto, ¿no?, de enmiendas, de modificaciones y de rectificaciones que se deben introducir a la Constitución y que el fin solamente es para variar en parte el texto constitucional. Una reforma total equivale a señalar pues, una nueva Constitución. Y sabemos que en el Perú, a lo largo de su vida republicana, se han promulgado 13 constituciones. En el artículo 206, como señalaste, Ítalo, ahí se le otorga todo el poder al Congreso para toda reforma constitucional, ¿no? Si bien es cierto, la ciudadanía tiene derecho de iniciativa, ¿no?, del 0.3% del universo electoral, pero en general, pues, el Congreso es el que da luz verde a todo eso, ¿no? Tiene el poder. Y se sabe que la ciudadanía no ha interiorizado la relevancia de un cambio constitucional a través de un proceso gradual y progresivo. Lamentablemente no ha habido un gran consenso social para lograr una reforma. Hay 3 escenarios: una reforma parcial, con determinadas modificaciones. La otra alternativa, pues, es el de retornar a la Constitución de 79, y otra es una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, aquí hay algo que observar, ¿no? Y es importante señalarlo. Han pasado 28 años y la Constitución del 93, a pesar de su origen, sigue siendo vigente. Y ha venido, pues, a pesar de muchos gobiernos que han variado, esta Constitución sigue siendo vigente y hay muchas razones, nada fáciles de explicar por qué se ha mantenido vigente esta Constitución, a pesar de su origen, que sabemos es producto de un golpe de Estado. Entonces, luego de 28 años, repito, de vigencia, resultaría legítimo preguntarnos, ¿no?, ¿cuánto ha aportado esta Constitución a la institucionalidad democrática? Es muy válido preguntarnos eso. Luego también, si esta Constitución del 93 ha dado inicio a un nuevo periodo en nuestra historia constitucional. Y finalmente, la pregunta es, ¿cuál será el camino a seguir con esta Constitución del 93? ¿Se mantiene? ¿Se cambia? La ciudadanía en la Constitución del 93, cuando se desarrolló de manera ilegítima e inconstitucional, sabemos que la ciudadanía no exigió este cambio, pero gran parte porque gran parte de la población estuvo desinformada de los alcances, de todo lo que implica los acuerdos que implicaba esta nueva Constitución del 93. Bueno, tampoco existieron los canales efectivos para la incorporación a propuestas. La gran posibilidad, señala, ¿no?, de formar conciencia ciudadana respecto al contenido fue muy limitada. Y entonces, en la actualidad, en el país, sigue siendo un tema pendiente las reformas constitucionales. Hay 2 puntos de vista para determinar si es conveniente o no realizar las reformas constitucionales o los cambios. Por ejemplo, desde un punto de vista teórico, se señala que existen alternativas que requieren consenso de las fuerzas políticas del país, ¿no?, para la implementación respectiva y el respaldo ciudadano. Esto es lo que faltaría desde un punto de vista teórico. Incluso señalan que un aspecto a favor de este cambio de la Constitución, se señala que su ventaja podría ser realizar un nuevo pacto social, y que esto permitiría el surgimiento de nuevos actores políticos. Y la gran desventaja de esta propuesta, desde un punto de vista teórico, es que esa asamblea constituyente, que implicaría un nuevo cambio de constitución,
podría hasta pasar o hacer una duplicidad en el rol que tiene el Congreso, ¿no? Es decir, entonces, en conclusión, en este punto, desde un punto de vista teórico, tiene sus pros y sus contras de implementar una asamblea constituyente para un nuevo cambio de constitución. Desde un punto de vista principista, señalan que lo más idóneo hubiera sido que del país se retornara a la Constitución de 79, porque y con las respectivas modificaciones o actualizaciones, ¿sí? Y además evidenciaría que la Constitución del 93 habría sido resultado de algo ilegítimo y constitucional. Pero lamentablemente el Congreso de ese entonces, el Congreso de ese entonces, después, estamos hablando de 2004, no aprovechó esta circunstancia y dejó nuevamente pendiente esta agenda de las reformas constitucionales. Entonces, se señala en general la gran importancia de que la ciudadanía debe tener una conciencia constitucional, y no lo tenemos. Se señala también que la Constitución de 93 no ha contribuido a institucionalizar o fortalecer las instituciones democráticas del país. Que si bien es cierto, incluso ha contribuido, señala, a mejorar la economía, pero se ha limitado a eso. Entonces, se debe contar con el mayor consenso posible para una modificación de la Constitución, en donde la población, la ciudadanía debe estar informada y participar en este proceso de modificaciones, de manera consensuada, con conocimiento de qué es lo que se necesita o cuáles son los problemas de la sociedad, de la realidad del país, para modificarlas. Vemos en la actualidad con ciudadanos que el contexto actual, ¿no? Quienes están teniendo el poder, sí, definitivamente están pretendiendo implementar la Asamblea Constituyente, y esto es un arma es riesgosa, porque quienes lo compongan van a tener un poder ilimitado. Y este proceso que debería ser, reitero, consensuado, informado, todo indica que no va a ser de esa forma. Y nuevamente el país estaría pasando a una nueva carta constitucional que no arreglaría los problemas estructurales del país. Entonces, nuevamente se señala que la sociedad debe estar comprometida a interiorizar la necesidad de implementar modificaciones a esta Constitución, porque tampoco significa que una nueva Constitución pueda permitir que el país mejore. O sea, no determina eso tampoco. Finalmente, lo más probable es que en la actualidad, lo más probable es que surjan voces en las que solamente se pueda admitir ciertas variaciones en la Constitución, pero frente a este contexto, todo indica de que van a querer pretender a instalar con mecanismos irregulares una asamblea constituyente. Y en general, para terminar, estamos llamados a estar informados y a promover conciencia ciudadana de la necesidad de desarrollar mecanismos para poder implementar modificaciones responsables a nuestra Constitución. Eso es lo que puedo señalarles. Gracias. Ok, Maritza, muchas gracias. Bueno, lo que quería señalar yo respecto a la exposición de Maritza es que se habla del tema de las fuerzas políticas del Perú, que deben tener un consenso y que luego de eso buscar ser refrendadas con el respaldo ciudadano. El problema es que las fuerzas políticas del Perú son unas fuerzas en decadencia, son como Munra, ¿no? Están podridas, y entonces no podemos pretender que esas fuerzas políticas sean las que
tengan las riendas para una nueva constitución. Ese sería el primer comentario que puedo hacer. El segundo comentario es relacionado a cómo no se han aprovechado las oportunidades para hacer las reformas necesarias a lo largo de estos 28 años. Y buscando un poquito de información, en el año 2003-2004, Henry Pease presentó un proyecto de reforma constitucional integral, completa. Sin embargo, por el bloqueo que dos partidos políticos opositores plantearon dentro del Congreso, esto no se pudo llevar a cabo. Hasta ahí mi comentario. No podemos exponernos a las propuestas de modificación que se haga desde las élites políticas, y cuando decimos, como mencionaba Luis Miguel, y cuando decimos las élites políticas, nos referimos a todas en general, no a solamente las de izquierda o no solamente a las de derecha. La élite política en general, como podemos observar, está corrupta por donde se peñisque, sale pus. El tema es que una asamblea constituyente, como mencionaba Maritza también en su exposición, conlleva el riesgo de que más allá de la participación mayoritaria de personas independientes, individuales, como quiera que sea, esa asamblea constituyente va a tener un presidente. Y la coyuntura política actual nos pone en el riesgo de que ahí está el otro tema, ¿no? No va a haber una duplicidad, me parece, de poderes. Se van a copiar del modelo del Congreso Constituyente de la época de Alberto Fujimori, y esto va a provocar que se disuelva el actual Congreso. De cualquier manera, Perú Libre tendrá en esta coyuntura específica una mayoría en esa asamblea. Seguramente el presidente de la asamblea será Vladimir Cerrón, y las condiciones estarán dadas para que la democracia peruana se rompa y quedemos expuestos pues a una dictadura disfrazada de democracia, como lo fue el gobierno de Fujimori del año 93. Ahora bien, hay un tema que es importante, ¿no? No solamente se trata de la legalidad, sino que también se trata de la legitimidad, y es un tema tan delicado como desafortunado, que si bien es cierto que la Constitución del 93 ha sido producto de una dictadura, también es cierto que esa Constitución también ha sido legitimizada por todos los peruanos. Porque nosotros ahorita, para hablar de las reformas constitucionales, estamos mencionando a la Constitución del 93. Y al mencionarla, la estamos legitimizando. Todos los abogados del Perú, en algún momento para defender sus procesos, han recurrido a ampararse en los artículos de las leyes que se basan en la Constitución de 1993. Entonces, en la misma suerte en que se pone en duda la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra el año 2018, que si fue constitucional, que si fue inconstitucional, pero sencillamente se hizo, y el Perú aceptó esa disolución, y por tanto se legitimiza por la aceptación popular al margen de su legalidad. Y así tenemos una serie de aspectos, incluso las actuales elecciones. En un proceso electoral donde hemos repetido infinitas veces que se ha infringido el artículo 179 en un principio, llevando adelante un proceso electoral con 4 miembros en el Jurado Nacional de Elecciones, que la Constitución indica que debe ser con 5, y que se ha vulnerado también el artículo 111, que dice que se elige a un presidente y 2 vicepresidentes, y el presidente proclamado solamente tiene una vicepresidente. Pero a pesar de nuestro disgusto y las voces que claman por la nulidad del proceso electoral, que correspondería en base a ley, la aceptación popular lamentablemente lo legitimiza, y eso es algo que también tenemos que inculcar en nuestra sociedad. Y es a aprender a tener la suficiente autoestima como para que cuando algo sea incorrecto, no legitimizarlo, no aceptarlo y oponerse rotundamente.
Entonces, bueno, por ahora ese sería mi comentario, simplemente reafirmando la necesidad de que las reformas constitucionales que se necesitan se lleven adelante a través de un proceso consensuado, paulatino, debidamente socializado, en el que se involucre la sociedad peruana, esforzándose por conocer realmente cuáles son los cambios que se necesitan hacer para que estos finalmente sean aprobados. Basada en el gobierno de Perú Libre, realmente Perú Libre no tiene militantes, o sea, no tiene una fuerza militante que pueda, digamos, fortalecer a los planes futuros de gobierno que pueda realizar, ¿no? En beneficio de Perú, en beneficio de los compatriotas, lo se busca. Entonces, es importante para mí que por el tengan militancia, porque si uno ve el tema siempre el que más conozco aquí en la Argentina, militan los partidos políticos. Algunos planes de gobierno que hace, porque le sale bien o mal, el militante sale. En cambio, en Perú, el Perú Libre no los tiene. Y en el exterior, si ustedes ven la lista de Perú Libre en el exterior, cuando pusieron de Argentina tanto, Alemania tanto, quisieron poner nombres nada más, buscando. Porque no se olvide que Perú Libre, o sea, para ocupar solamente cargos estratégicos a nivel nacional en el Perú, cargos estratégicos, 6 puestos. ¿Perú Libre lo tiene? Bueno, eso es cuestión de análisis. Ahora, ¿tendrá Pedro del Castillo ese tiño, ese liderazgo de poder elegir realmente a los que saben para ocupar diferentes cargos? Eso también lo iremos viendo en el transcurso de los días qué sucede, lo cual es un peligro también este tema. Pero bueno, con referente al tema de la Constitución, el cambio de la Constitución, los peruanos, los 30 millones de peruanos, creo que no estamos preparados a eso. Porque una parte histórica, por eso uno quiere ser, uno agarra, por ejemplo, a Mao Zedong, piensa que uno es penterista o lo toman de manera, parte histórica. Mao Zedong, cuando llega a tomar el poder, ¿qué le decían sus soldados, ¿no? Los que estaban en él? Le decía, Mao Zedong, ahora que llegas al poder, va a ser como usted dijo, o sea, igualdad para todos, oportunidades para todos, y Mao Zedong, tú ni yo lo vamos a vivir. Primero tiene que haber una revolución cultural, y esa revolución cultural lo vamos a vivir entre nosotros. Y esa revolución cultural demora de 100 a 200 años. Y hoy lo vemos a China como es. Entonces, tomando esa parte, yo creo que nosotros en el Perú, a nosotros, vamos a ir todos, yo también, hace falta, esa la he escuchado varias veces, acá los que están exponiendo, conciencia cívica de nosotros. No la tenemos. La tenemos cuando juega la selección peruana, nos ponemos la camiseta o llega 28 de julio, pero cuando hay una discusión política, no lo hace, no lo hacemos, una discusión en serio. Entonces dejamos que el gobernante, como bien lo mencionan, corrupta, y salga lo que se les antoje en el poder. Y nosotros simplemente somos oyentes, críticos en una mesa chica, en una mesa que hablamos y discutimos entre amigos. El tema es involucrarse. Yo le digo una parte de padre de nacionalismo, Humberto Pérez Falcón, dice, para criticar hay que involucrarse. Yo creo que involucrarnos todos, los peruanos, las cosas cambiarían en razón a este nuevo cambio de constitución. Pero el nuevo cambio de constitución, los tiempos cambian. No somos conscientes de que los tiempos cambian. Y al haber cambios, hay cosas que se hacen a peso, que ya no van, como las leyes. Hay leyes que ya no se aplican, a veces hay leyes que acá, por ejemplo, en la Argentina, en el penal, sigue el duelo. El duelo de que agarran dos hombres, caballeros, y se paran, bueno, sigue, está normado. Y nadie lo usa. Entonces, los tiempos cambian. Entonces, como siempre cambian. Sí, por favor, las dispensas del todo. El cambio de constitución tiene que realizarse. Francisco, por favor, dispensas el caso. Si abrevias, cortamos un poquito porque están pidiendo eso la palabra también, con todo respeto, te agradecería. Dale, sí, más que nada de eso. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias por tus comentarios, Jorge, tienes la palabra. ¿No? Tienes la palabra, Jorge. ¿Puedo hablar? Tienes la palabra. No. Tienes la palabra. Han pasado 13 promulgaciones de nuestra Constitución republicana. ¿Y cómo seguimos como país? Hemos avanzado en los diferentes aspectos. Ha sido útil los cambios de la Constitución. ¿A quién ha beneficiado estos cambios? Efectivamente veo que no ha contribuido al país ni a la historia democrática, ¿no? Y los que han estado en el poder han tenido la oportunidad de hacer las modificaciones, sí, ¿no? Eso yo me digo, a ver, bueno, nos venimos rigiendo desde 28 años con esta Constitución del 93, a pesar de su origen ilegal, inconstitucional, ¿no? Pero bueno, ha permitido ciertamente un progreso económico, ciertamente. ¿Y acaso correspondería hacer una nueva Constitución? Yo creo que ya no, porque también se sabe que las normas no cambian la realidad. Más bien la realidad demanda cambios. Y estamos viendo que nuestra realidad nacional pide a gritos cambios estructurales. Pero no significa que la Constitución del 93 validamos totalmente y seguimos otra, porque eso no va a asegurar una mejor y tomando también en cuenta un poco tu palabra, Francisco, cierto, ¿no? Me pregunto hasta cuándo vamos a seguir así, esta revolución de cultura. ¿Qué tiempo va a tomar realmente? ¿Vamos a ser testigos de los beneficios de si se ocurriera ese cambio? ¿O hay que mantener la esperanza o no? Nos dejo eso a la reflexión de cada uno. Gracias. Ok, gracias Maritza. Bueno, sí, Luis Miguel, adelante. Y por favor, voy adelantando para que me ocurra lo mismo un poco difícil la labor del moderador, porque tiene que ceder la palabra a los demás. Por favor, dale Luis Miguel y seguidamente yo también voy a hacer una palabra. Muy bien. Sí, concuerdo con Maritza que efectivamente no se trata de que la norma haga cambiar la realidad, sino que la norma se... No estoy escuchando, no se te está escuchando, los demás escuchan lo que él habla. A ver ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Estoy de acuerdo con Maritza en cuanto señala que la norma no hace cambiar la realidad. El derecho es una ciencia dinámica y es dinámica porque el ser humano evoluciona y el derecho se tiene que adecuar a esa evolución del ser humano y de la sociedad. Ahora, hay cosas que sí son indispensables modificar. Por ejemplo, lo señalaba, creo, si no me equivoco, Francisco, tenemos el tema de los partidos políticos sin militancia, no solamente Perú Libre, partidos políticos con invitados, partidos políticos donde el que pone más billete ocupa un lugar dentro de la lista para la candidatura al Congreso. Y todo eso nace de la ley de partidos. Y la ley de partidos se sustenta en las normas que están estipuladas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones, que maneja a estos tres organismos, creación justamente de la Constitución del 93, que vienen a ser, por un lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil y la institución que tradicionalmente existía desde mucho tiempo atrás, el Jurado Nacional de Elecciones. Pero entonces, si no cambiamos la Ley Orgánica de Elecciones, si no modificamos la Ley de Partidos, vamos a seguir con estos mismos partidos políticos sin militancia, con cifra repartidora, con voto preferencial, ¿no? Y el que tiene billete entra al Congreso. ¿Y de dónde tiene billete? El que no tiene propios recursos para postular es financiado. ¿Y quién lo financia? Lo financia el narcotráfico, para comenzar, porque no podemos dejar de reconocer que el Perú es en este momento un narcoestado. Es real
y negarlo, no ocultarlo, no va a cambiar las cosas. El narcotráfico maneja la economía del Perú, es una realidad. Y los empresarios, la minería, los hidrocarburos, etcétera, no son sino maquinaria para lavar esa millonada de dólares que produce el narcotráfico. Entonces, sí hay algunas cosas que la Constitución puede ayudar a solucionar, a cambiar. Por otro lado, yo al respecto quería comunicarles lo que yo pienso sobre el cambio constitucional. A mi especialidad que yo tengo sobre el medio ambiente y los recursos naturales de la Amazonía, ¿no? Entonces, dice bien claro, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad, lo cual crea en el medio ambiente y no se cumple. No se ha puesto la fuerza necesaria y nuestra selva sigue depredada y es el punto decisivo para el cambio climático actualmente. Nuestra selva ha sido depredada y esto es letra muerta. Se crea prácticamente la Constitución del 96, dice bien claro sobre el medio ambiente. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacen ese capítulo especial, capítulo 2 de la Constitución, que se debe corregir? Al respecto de la protección de la Amazonía, ninguna. Los narcotraficantes entran y se les da la gana, depredan la selva. Se han perdido árboles de 200, 500, 650 años. Así vivimos acá en esta zona. Y ya están echando ojo a la reserva, Pacaya Samilla y otros más, la depredación de los bosques. Va a llegar un momento en que prácticamente esto va a ser un caos. Si no cuidamos, no vemos si el Estado, y hace un buen énfasis en una nueva constitución, la corrección de lo que está haciendo sobre el medio ambiente, estamos mal. Los ríos anteriormente encontrabas pescado, ahora los criamos en estanques. ¿Por qué? Porque los ríos están pobres. Los centros de reproducción que era antes en la parte alta de la selva, en el monte alto, señores, ya no es monte alto, ahora son criaderos de vacas, que nos vemos obligados prácticamente acá a ir a buscar los animalitos, a entrenarlos, prepararlos para hacerlo todo artificialmente. Es una realidad que le estoy viviendo. 17 años vivo de lo mismo. Capitales chilenos han querido meterse a hacer el tratamiento del paiche, un pescado, el más grande de la Amazonía. Pero ¿por qué quieren invertir? No está protegido el animal. Entonces va a terminar igual que el escurón ruso para que ellos lo críen en sus estanques artificialmente. Y lo van a llevar, no legal, del Estado real. Es muerta. Van a disculpar con todo lo que les digo, pero es un hecho real que vivimos. Ustedes vean acá, sobre la carretera Federico Basadre, 438 kilómetros de pedado, 50 kilómetros a la izquierda, 120 kilómetros a la derecha. Y todos son puntos ganaderos, que de ganadería no tienen nada. Animales prácticamente de tercera categoría. Mejor leche produce Arequipa, Cajamarca, pero una ganadería buena, adaptada a la Amazonía, eso es falso. Hay programas que nos dan de reforestación. ¿Y cómo se le engaña al beneficiario? Se le da 200, 300 soles con la finalidad mensual, mientras para que siembre 2, 3 arbolitos y nunca lo vuelven a cuidar. Entonces, habría que sugerir más fuerza, más énfasis en este aspecto medioambiental si queremos cambiar. Nos preocupamos por el aspecto social, muy bien, pero ¿cómo vamos a hacer el aspecto social si el aparato productivo está muerto? La piscicultura, ¿a cuánto han subido los insumos? Lo podemos hacer nosotros, lo podemos por los medios naturales, lo podemos fabricar, pero no hoy en día para la protección, para el desarrollo sostenido. Mis queridos amigos, es una realidad muy fuerte que se vive, pero nadie dice nada, porque como el narcotráfico está metido en esto, y por más que la DEA se meta a combatir, señores,
Hoy día siembra, lo quema y mañana están volviendo a sembrar nuevamente. Y siguen depredando bosques y se siguen exportando la madera blanca, las maderas finas. Yo he tenido la oportunidad de hacer un proyecto de reforestación, mis estimados. La depredación de ese proyecto venía ya desde Lima. Ahí nomás mocharon el 10%, el 5% se llevó el congresista por sacarlo de medio ambiente. O sea, ya con 25% menos ya trabajamos. Mis estimados, a mí me da pena esto. Me preocupa. Sé que vamos a entregar para nuestros nietos. Muchas gracias. Gracias, disculpen la molestia. No. Importantísimos tus comentarios, más bien muchas gracias. Y bueno, hasta que nos cierren, yo me voy a permitir algunas palabras adicionales. Bueno, el tema, como bien lo hablabas del medio ambiente, el medio ambiente es un tema global y que está en algún problema, bueno, que todo lo que viene sucediendo con los desastres naturales y el tema, bueno, el tema de la agricultura es un problema que lo tiene que tener, bueno, en este caso nuestro presidente Castillo en agenda y con cierta preocupación en Perú. Pero bueno, si no me equivoco, creo que también ahora la ministra de Medio Ambiente va a ser Foronda, si no me equivoco, lo cual también estuvo en el Congreso y la verdad no hizo nada tampoco, porque ella, no se olviden que Foronda después estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores también. Yo me acuerdo de Foronda, me acuerdo porque yo justamente la había escrito por unos temas que sucedía acá con el consulado. Ni bola te daba. Entonces, esos son los gobernantes que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué usamos nosotros? Digo nosotros porque estamos todos nosotros. Los partidos políticos o las personas, con referente a los partidos políticos, ese instrumento político, que para mí está bien el partido político, la clase política, pero si saben usar de una manera eficaz para el cual ha sido creada. Sin embargo, los partidos políticos hoy en día lo usan como negocio. Y es un negocio el partido político. Claro que para los que están en el partido político es un negocio, como bien lo han dicho, venden lugares, etcétera, pero sobre todo, ¿cuál es el mayor negocio del partido político aparte? Creo que es momento de dejar de culparnos a nosotros mismos por no saber elegir. Es que no se trata de que no sepamos elegir. Es que, vamos a hablar un poquito coloquialmente, solamente nos queda elegir entre peor y peor, entre moco y baba, cáncer o sida, muerte o destrucción. No tenemos opciones. La oferta electoral está nula desde hace muchos años. Era solamente mi comentario, ¿no? A mí realmente me mortifica cuando escucho no, es que no sabes votar, es que no sabemos votar. ¿Hasta cuándo vamos a votar mal? Mucha gente tiene depositada su esperanza en los resultados que pueda ofrecer este gobierno. Pero yo digo, este será otro ejemplo. Si tenemos que pasar por esta parte del proceso, pues amén, pasemos por esta parte del proceso. Pero no es que nosotros no sepamos elegir, es que no tenemos de dónde elegir. Lo dije de esa manera, porque la vez pasada hemos hablado del mismo tema. Nos toca votar lo que nos da las instituciones políticas. O sea, nos dicen que estos gobernantes, eso hay. A eso me refiero. O sea, nos tenemos que votar lo que tenemos, pero internamente digo, realmente hay que saber, porque mucha gente se deja llevar. A eso me refiero. ¿No? Porque sabemos que lo que nos da los partidos políticos son pura basura. Eso tenemos ahí. Siempre al final escoger de lo más malo, el mal mejor. Entonces, eso se debe siempre. Pero, o sea, cuando digo hay que saber votar, es decir, que cuando un caudillo te diga, oye, tienes que votar por o aquello, si tú tenés la conciencia de decir está bien o está mal, a ese camino voy yo.